¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video. Vine acá a tomarme un café. Es algo que, como saben los que han visto algunos de mis videos anteriores, es algo que estoy haciendo constantemente. Me gusta. Antes yo era una persona demasiado cuadrada en el sentido de tener que estar sentado en la oficina todo el tiempo y pensaba que al estar al frente del computador era ahí donde se generaba la plata o el dinero, o era como sí o sí tener que estar sentado desde las 8 hasta las 7 de la tarde en el escritorio y de ahí no se podía mover. Ese era mi pensamiento hace varios años atrás y la verdad es que lo he estado cambiando, he estado tomando acción distinto. ¿Por qué? Porque la idea obviamente es empezar a generar cambios que te aporten, que te cambien la estructura que uno viene trayendo, porque muchas veces se pueden generar distintas experiencias o incluso negocios en otros lugares. Entonces hay que estar atento porque las posibilidades siempre están dando vueltas. Referente a los cambios, hoy día te quería hablar sobre eso. Vamos a hablar sobre el miedo que a la mayoría le genera un cambio. Eres de esas personas que no soporta como la incertidumbre o el cambio. Cuando tomas decisiones no te sientes como bien establecido porque sabes que tienes que tomar decisiones y esos cambios finalmente te mueven el piso. Pasa mucho. Es difícil obviamente controlar esa situación porque uno no está como tomando el control de lo que está pasando en la vida. Pero los cambios, date cuenta que muchas veces pueden ser buenos. Quiero que empieces a pensar que cualquier cambio que viene en tu vida, tú le puedes sacar algo positivo. Y eso es lo que yo he estado como aplicando hace 2 años atrás. Es como buscar lo positivo en todo lo que pasa en tu vida. Y al final se puede. Obviamente es solamente una práctica en el sentido de encontrar qué es lo bueno en todo. Y puede ser un cambio en el área financiera, por ejemplo, si te está yendo mal, si estás, digamos, con muchas deudas y no sabes cómo enfrentarlas, tiene que haber un cambio ahí. Tienes que generar un cambio en tu día a día para, obviamente, empezar a mejorar las cosas. O sea, si estás con mucha deuda, posiblemente tengas que pedir un crédito, ok, pero dentro de esa toma de crédito para arreglar la situación, tienen que venir cambios en paralelo. Achicarte a un departamento más pequeño, más chico, empezar a evitar gastos que son totalmente innecesarios, empezar a enfocarte en cosas que realmente valen la pena, ordenarte financieramente en el sentido de tener un orden y saber qué es lo que estás gastando. Y si estás gastando de más, obviamente, detener esos gastos que son totalmente innecesarios. Entonces, los cambios, por muy raros que hoy en día los sientas o los veas, muchas veces pueden ser muy positivos, porque si estás, como te digo, con un desorden financiero, ese cambio te puede aportar muchísimo, en el sentido de ordenarte y salir de esa situación que me imagino no te gusta. Un cambio en una relación. ¿Por qué? Si estás en una relación que estás muy acostumbrado, la cosa se puso monótona, siempre es exactamente lo mismo, no sabes cómo para dónde vas, o finalmente ya terminan siendo amigos y no es como una relación, digamos, de pareja, y tu novio, por ejemplo, no te aporta lo que tú quieres, muchas veces puede ser que te quedas estancado ahí mismo sin generar un cambio, porque, entre comillas, te sientes cómodo en esa zona de confort que muchas veces posiblemente ni siquiera es una zona de confort, sino que es al contrario, es una zona de poco confort. Entonces, por no romper esa relación y por no generar ese cambio, te puedes quedar ahí por mucho tiempo y la verdad es que no te suma, no te aporta, porque ¿qué es lo que estás sacando de esa situación? Muy poco. Entonces, lo que pasa es que tienes que darte cuenta qué es lo que estás haciendo, tienes que darte cuenta cuál es el avance que estás teniendo, porque muchas veces las cosas tienen que empezar por un cambio. Y ese cambio, la verdad es que obvio, trae incertidumbre, trae desconocimiento de la situación que va a venir de aquí en adelante. Pero no quiero que los veas de esa forma. Tienes que darte cuenta que un cambio siempre tiene que ser para positivo. Como te comentaba, si es un tema financiero, bueno, el cambio que tienes que ejecutar te va a ayudar a ordenarte, te va a ayudar a salir de esa situación. Vas a crecer, vas a entender que financieramente estabas actuando mal, por lo tanto, los cambios que hiciste te van a llevar, obviamente, a mejorar en el área financiera. Si eres un despelote y no tienes idea cómo llevar tu sueldo y cómo invertir con tu sueldo, cómo pagar las cosas que son más importantes, bueno, cuando llegas al minuto en donde estás muy bajo financieramente, vas a tener que aprender a resolver ese problema y a enfrentarte obviamente a situaciones difíciles en relación a la plata. Nadie sabe todo, si lo que pasa es que uno se cree dueño de la verdad y muchas veces está con el barro hasta las patas, o hasta el cuello, mejor dicho, y no generas cambios porque te las das de saberlo todo o el ego no te permite, digamos, tomar decisiones. Entonces, la idea es, obviamente, aplicar lo que te comento, aplicar los cambios cuando son necesarios.
Hay miedos obviamente involucrados, hay miedos si te vas a vivir a otro país, obviamente que tiene que haber un miedo, estás llegando a un lugar totalmente extraño, posiblemente no hablas el idioma, no tienes idea cómo es la gente, la cultura. Bueno, ¿qué es lo que puedes hacer obviamente para bajar un poco el nivel ese de ansiedad del nuevo cambio que va a venir a tu vida? Empezar a investigar un poco, darte cuenta cómo es la cultura, qué es lo que se come, contactar a alguna persona o contarle a alguien que vas a ese país, posiblemente tenga algún contacto a quien tú puedas contactar llegando al país a donde te vas a ir a vivir. Los cambios siempre son buenos. Yo creo que, obviamente que lo que uno va a enfrentar genera miedo, pero un cambio siempre obviamente va a aportar muchísimo porque te va a obligar a adaptarte y vas a tener que obviamente sacar fuerza y confianza en ti de que obviamente lo vas a lograr. Entonces es importante que si eres de esas personas que le aterra el cambio, tienes que empezar a enfrentar pequeñas situaciones que te van a ayudar, obviamente, a trabajar esa confianza y esa autoestima en ti. Es súper importante que te creas el cuento, es súper importante que sepas lo que estás haciendo, es súper importante que vayas de a poco. No sacas nada con comerte un elefante o pegarle un mordisco a un elefante o a una torta completa porque no vas a poder. Obviamente que no, pero si lo haces por parte, obviamente el problema se hace muchísimo más tangible o mucho más fácil de aceptar, porque obviamente vas de a poco. Y ese camino o ese proceso en el cual te va a costar obviamente enfrentarlo, vas a crecer muchísimo. Empieza a realizar tareas que son más chicas, como te digo. Empieza a creerte el cuento, empieza a comerte la torta en pequeños pedazos, en el sentido de empezar de a poco a asumir cuál va a ser ese cambio. Si vas a cortar con una relación, si te vas a ir a vivir fuera, a otra ciudad o a otro país, si vas obviamente a tener que achicarte de departamento porque estás, como te decía antes, con un problema financiero, si, qué sé yo, vas a empezar a emprender con una idea que tienes dando vueltas en la cabeza y tienes que dejar tu empleo actual y ponerte 100% a ese emprendimiento. Todo genera miedo, obvio, eso se entiende, y el cambio obviamente te puede paralizar, pero eso no es la idea. No puedes vivir de esa forma, porque si el bloqueo es lo que no te va a permitir probar las cosas que tú quieres, está súper mal, porque finalmente siempre te vas a quedar ahí estancado. Entonces empieza a aplicar lo que te digo, empieza a acceder o a trabajar o a soltar, digamos, ese miedo de a poco. Mientras más puedas como sentirte capaz, mientras más puedas como asimilar la situación, más fácil te va a salir, porque al final es solamente práctica. Y cuando tú te sientes más seguro enfrentando la situación, cuando te sientes más seguro creyéndote el cuento, cuando te sientes más seguro de lo que vas a hacer, bueno, las cosas salen. Entonces ahí te elevas, ahí creces, ahí es como, wow, tuve un crecimiento muy grande y de manera personal, de manera en el ámbito financiero, en el ámbito de las relaciones, en el ámbito de creerme el cuento, de irme a vivir solo, de cambiarme a un departamento, de empezar a arrendar un espacio para mí. No sé, hay miles de cambios, hay miles de situaciones que te van a ayudar y te van a servir obviamente a crecer. Entonces no te bloquees por ese miedo al cambio, no te bloquees por la inseguridad de no saber qué es lo que va a pasar, por la incertidumbre constante de los cambios, porque son entretenidos finalmente cuando hay un poco de riesgo, cuando hay un poco de incertidumbre. La vida se pone más interesante porque a ti te exige saber, o te exige, mejor dicho, enfrentar esas situaciones. Y siempre van a haber miedos involucrados. Cuando uno se cree más poderoso, cuando tú vas creciendo de nivel, cuando vas avanzando en distintas situaciones, ese miedo también se va a ir, obviamente, agrandando. Tú piensas que un millonario no tiene miedo como a invertir grandes cantidades de plata. Ya invirtió muchas cantidades de plata mucho más pequeñas. Por lo tanto, cuando está en un nivel más grande, bueno, tiene más confianza en sí mismo de que lo que está haciendo, obviamente, va a funcionar. ¿Por qué? Porque ya, digamos, practicó con pequeños montos. Entonces pasa lo mismo en todo sentido. Tuviste muchas relaciones, ok, la siguiente relación va a ser mejor. Ya sabes lo que quieres, ya sabes lo que estás buscando. Vas mejorando en todo sentido. Cuando ya te cambiaste a un país, luego te toca, no sé, irte a vivir a otro país, ya tienes un training detrás en el sentido de lo que tienes que hacer. De partida, no sé, buscar una casa, de partida contactar a alguna persona que esté viviendo allá, de partida saber cuánto es el arriendo que vas a pagar, tienes un listado de cuáles van a ser los gastos, no sé, te sientes más seguro. Entonces eso es lo que quiero, que vayas dándote cuenta que cuando tú vas enfrentando un miedo, puedes ir tomando pequeñas piezas o pequeñas partes para sentirte muchísimo más cómodo y mucho más seguro de lo que tienes que hacer frente a la acción que vas a tomar. Es súper importante y creo que este video te puede ayudar mucho porque bloquearse no te va a aportar nada.
Quedarse estancado no te va a aportar nada, siempre te vas a quedar en el mismo lugar. Entonces toma la decisión, empieza a avanzar, empieza a mejorar. Necesitas una persona que te ayude. Mira, te puedes guiar por un coach, te puedes guiar por algún amigo, por algún conocido que haya hecho lo mismo. Porque esas cosas siempre, ahí hay experiencia, ahí hay información que tú puedes obviamente utilizar para cualquier cambio que tú quieras generar en tu vida. Entonces, guíate por una persona que vaya más adelante, déjate guiar por una persona que te pueda ayudar y aportar conocimiento. Eso es lo más inteligente que puedes hacer, porque si no siempre te vas a quedar estancado, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú decides de esa forma y vas en un 100% de esa forma mejorando, avanzando o tomando decisiones, las cosas van pasando de mejor manera también. Entonces te sientes más cómodo, te sientes más seguro y no estás como a ciegas avanzando. Igual existe esa incertidumbre, igual existe como las dudas de lo que va a pasar, pero ya tienes un camino un poquito más recorrido y alguien obviamente te puede ir entregando esa información. Entonces es muy válido y es muy inteligente hacerlo de esa forma. Usa estos consejos, ve el video varias veces porque hay harta información que te va a servir. Yo muchas veces si hubiese tenido una persona que te entregara información de esta calidad, la verdad es que habría avanzado en distintas cosas bastante más fácil. Y si te quieres, digamos, acercar a una persona, si te quieres acercar a mí en base a lo que yo he hecho, cuál es la experiencia, obviamente abiertas todas las puertas, todos los canales existen para tener un contacto directo conmigo. Puedes meterte a mi grupo de WhatsApp, que es totalmente gratuito. Me puedes escribir en Instagram, malamosr, mi perfil de Instagram, y puedes ver obviamente mi día a día. Y si ya quieres trabajar cercanamente a mí en un coach de 30 o de 90 días, buscando tu mejor versión, mejorando en todo sentido, digamos, necesitas responsabilidad. Y eso es súper importante porque la idea de mi sala X5 es eso, personas que estén con conciencia de que la mejora en la persona, en lo personal, en lo interno, es la clave de todo. Y desde ahí tú empiezas obviamente a mejorar en todo sentido. Así que si te interesa eso, trabajar a 90 días, trabajar constantemente y semanalmente en mentorías que te van obviamente a aportar esa mejora, contáctame, porque estoy nuevamente armando mi sala de 5 personas, que la idea es obviamente ponernos a trabajar en eso, en la búsqueda de esa mejor versión, en la búsqueda de esa persona que tú vas a construir, esa persona que tú admiras y respetas. Entonces es súper importante que tengas esa responsabilidad y vaya siempre en la búsqueda de esa mejor versión. Te dejo, ojalá que te haya servido. Dale un like a este video porque puedes aportar a más personas también. Y la idea de eso, esta comunidad obviamente es crecer, avanzar, mejorar en todo sentido. Así que me despido, nos vemos, suerte.